Bueno, el código de Stonehenge, como ya habéis visto de todos los modos, y como podéis ver aquí en la imagen, pues viene a ser, digamos, pues una de las construcciones más representativas del Reino Unido. Posiblemente pues en Inglaterra, tras aquellas que se encuentran en Londres, pues sea la más famosa de todas ellas. Y que incluso pues ya en tiempos del romanticismo, pues digamos que atraía a artistas y escritores, pues ser, pues digamos, un recuerdo de una época muy remota, pues más allá de la presencia de los romanos en las Islas Británicas. Ahí tenéis de todos modos pues otras imágenes del mismo, donde podéis comprobar cómo las piedras no están, digamos, encima a modo de dintel, pues guardando simplemente el equilibrio, sino que incluía pues precisamente esas formas a modo de soga y tizón para que fueran encajando unos megalitos sobre los otros. Bueno, no sé si había puesto en clase el vídeo sobre cómo se construían los dólmenes y que en buena medida nos permite saber cómo se construían estas construcciones megalíticas. Sí, tiraban de ellas. Bien, bueno, pues al fin y al cabo pues empleaban una tecnología naturalmente que es rudimentaria, pero que de todos modos pues exigía dos cosas. En primer lugar, un planeamiento preconcebido y por otro lado el recurso a un trabajo colaborativo. Tenían que participar muchas personas para poder llevar con éxito dichas construcciones. Bueno, en el caso, no sé si las había numerado, si había puesto A o B o 1 y 2. Pusiste A. Dólmenes y túmulos, que también se denominan sepulcros de corredor. Vienen a ser construcciones funerarias. Podemos pensar que eran una suerte de mausoleo, pero aunque ya empezó a darse, digamos, ciertas diferencias sociales, en aquella época, pues, esos grupos humanos, pues más bien eran igualitarios. Podía existir el sentido de la propiedad, pero, digamos, el sentido de la riqueza, eso ya era algo más discutible. Así que, claro, no eran tumbas individuales, no eran mausoleos, eran lugares de enterramiento comunales, que en cierto modo pues, nos pueden recordar hasta cierto punto a las cuevas que hubieran podido utilizarse con anterioridad para un mismo fin. Hay que considerar que ya por aquella época existían necrópolis, es decir, lugares destinados al enterramiento de las personas. Así que se van a levantar estas construcciones pues, para albergar los restos de estas personas y luego con el paso del tiempo depositar allí más cadáveres. En el caso de los dólmenes, nos vamos a encontrar con el empleo de varios megalitos que sostienen una cubierta.
¿Y la cubierta por qué está formada? Pues por una gran losa rocosa. Literalmente, pues es como si hubieran cogido 3, 4, 5 menires y encima de ellos pues hubieran puesto una gran losa de piedra. Para poder hacer eso, ¿qué era lo que había que hacer primero? Bueno, pues se empleaban rampas de piedra y se hacían agujeros en el suelo para encajar esos megalitos y luego ya con posterioridad, aprovechando pues precisamente ese terraplén de tierra aprisionada, se colocaba la losa a modo de cubierta encima. Con el paso del tiempo van a aparecer los túmulos. Al fin y al cabo, pues se piensa que, claro, esas rampas temporales de tierra, pues ¿por qué no se podían dejar? ¿Por qué no se podían dejar? Así, eso también en cierto modo es una manera de asegurar la construcción. Se forma, por tanto, un montículo artificial de cantos de tierra aprisionada. Además, los túmulos van a tener un mayor tamaño y una mayor longitud en planta. Al fin y al cabo, pues en un dolmen, al pasar por el espacio que queda abierto, nosotros pasamos directamente al lugar de enterramiento. En un túmulo nos vamos a encontrar ya con un plan evidentemente en la que va a haber espacios digamos diferenciados. En primer lugar, tenían que contar con un acceso. Luego, estos van a tener un corredor a modo de pasillo. Este corredor va a permitir acceder a la cámara funeraria. Y luego, pues el espacio, ¿cómo se cubría? Pues a base nuevamente de megalitos y losas de piedra. También podría darse el caso una solución constructiva. Y es que, claro, si las losas pesaban mucho y además se iba a poner tierra por encima, ¿qué pasaba? Pues que se podía venir la construcción abajo. Así que para asegurar la construcción se podía utilizar otro enorme mole de piedra y utilizarla como pilar de refuerzo. Vamos a ver luego un ejemplo de ello. Bueno, ejemplos de dólmenes y túmulos. El alta grande de Zambujero,
Ahí veis de todos modos cómo los megalitos constituyen una suerte de corredor de acceso al mismo. Así que, ¿qué sería? ¿Un dolmen o un sepulcro de corredor? Un sepulcro de corredor, pero ¿qué es lo que pasa con el túmulo? ¿Qué se ha quitado? Ha desaparecido. Puede haber desaparecido o que simplemente los megalitos se han levantado así y han formado, digamos, una suerte de corredor, habiendo desaparecido las losas de encima. Bueno, de todos modos, cuando estamos pensando en un dolmen, estamos pensando en algo como esto, en unos megalitos o en una suerte de menires, 3, 4, 5, que soportan una gran losa de piedra. Es lo que viene a ser el dolmen de Aseitos en Oleiros. También en Galicia nos encontramos con este, que ya se encuentra pues, en un espacio destinado a modo de museo, que es el dolmen de Dombate, en Bornello. Bueno, a ver, en Oleiros no, en Bornello. Ya fuera de Galicia, y en Cataluña, pues hay que tener en cuenta pues, que en Roses nos encontramos con importantes espacios y yacimientos arqueológicos. Ahí tenéis el dolmen de la Creu de Cubertella. Roses, no Reus. Roses. Bueno, pero no sé yo si los terrenos que hay en Reus son propios precisamente para ese tipo de construcciones mecánicas. Hasta luego. Acerca de los sepulcros de corredor, bueno, pues tenéis un ejemplo pues más bien reciente. Ahí tenéis el yacimiento arqueológico correspondiente, que es el túmulo de Reguers de Seró, en la localidad homónima. Aquí también de todos modos se va a dar una peculiaridad, y es que los megalitos que se utilizan en el corredor pues estaban decorados con relieves tallados a bisé. Bueno, ahí tenéis de todos modos el espacio donde se encuentran los menires y donde se representan unas formas decorativas pues que en ocasiones nos pueden recordar a las formas de la cerámica gardiana. Bueno, aquí por ejemplo pues tenéis la reproducción de uno de ellos, que es precisamente este de aquí, mientras que este corresponde a este. Digamos que las marcas que vendrían a verse en el corredor, pues
presentan, digamos, la forma pues, de espigas, mientras que estas otras serían de las que quedarían de la otra parte. Bueno, en el dolmen de Guadalperal, bueno, sí que habíamos visto el vídeo también, ¿no? Sí. Este ya lo hemos visto. Localizado en el embalse de Valdecañas, pues, aunque nos pudiera parecer un Cromlech, con un alineamiento de Merides, en realidad era un túmulo, en el cual, pues evidentemente, la tierra y también pues, varios de los monolitos acabaron desapareciendo. Bueno, hay que recordar de todos modos una cosa. Bueno, claro, las comparaciones son odiosas, pero bueno, daros cuenta que cuando tuvo lugar la presa de Asuán, pues se iban a inundar pues, un montón de lugares, incluyendo también construcciones y templos del Antiguo Egipto, y se hizo pues, un esfuerzo colosal para salvar muchas de estas construcciones, como vinieron a ser los templos de Abu Simbel o el templo de Debo, que se localiza pues, actualmente en Madrid. Bueno, pues aunque pudiera parecernos que el dolmen de Guadalperal, pues digamos que pudiera haber aflorado cuando el nivel del embalse bajó, es decir, que nosotros podemos pensar, bueno, pues había un cúmulo de tierra y debido pues, a la acción erosiva del agua, pues al final pues, lo que ha venido a quedarse ha sido eso, pues en realidad el dolmen fue investigado con anterioridad a la construcción del pantano allá por la década de 1960. Claro, como por aquel entonces, durante el franquismo, no se hacía ningún pantano, pues claro, ya os podéis imaginar. Bueno, pero de todos modos, claro, hace ya pues unos 60 años de eso. Y claro, pues el hecho de que las aguas inunden la construcción neolítica, incluso la cubran por completo, pues digamos que pone en riesgo dicho monumento, que también sigue siendo pues, en la actualidad objeto de investigación. Pero claro, el caso es que el dolmen no ha sido trasladado a otro sitio, cosa que digamos no supondría mayores dificultades que buscarle el acomodo en un espacio habilitado como museo. Y luego pues aprovechar pues, años no como este, evidentemente, para realizar campañas de excavaciones arqueológicas para tratar de documentar pues, aquello que se pudiera encontrar todavía en el subsuelo. Bueno, de todos modos, pues la situación ahora mismo pues, es la que es. Claro, con más agua que la que veis ahora mismo en imagen. En años de gran escasez de agua, en años de fuerte sequía. Pues, que estaría tapada, ¿no? A fecha de hoy yo me imagino que estará tapada. Es decir, pero lo normal no es que lo veamos así, sino que esté parcialmente cubierto, porque no sé si veis las marcas del agua. Puede estar aflorado parcialmente o cubierto por completo. Todo ello rodeado por ese canchal de piedras que veis ahí. Bueno, y luego ya por último, bueno, también hay un documental sobre ello que sería de interés verle, pero no nos da tiempo a verlo por completo hoy. Y son los dólmenes de Antequera.
seguramente pues sean las construcciones neolíticas pues, más relevantes y conocidas de España, incluso pues, también fuera de las fronteras. Y las construcciones que vamos a ver son tres, dos son neolíticas y una ya corresponde a la edad de los metales, a esa primera etapa que fue la edad del cobre o calcolítico. En primer lugar tenemos el dolmen de Menga. Bueno, dolmen, porque en realidad, al igual que los otros dos, es un túmulo. Y bueno, ahí tenéis el exterior del mismo con el acceso al interior, donde podéis comprobar pues, esa enorme losa que sirve a modo de dintel. Bueno, veis la sección longitudinal por un lado y la planta de la construcción, donde cabe señalar el hecho de que hay una cámara funeraria, el lugar donde se encuentra ese pozo, y un corredor donde curiosamente hay tres megalitos que van a cumplir la función de soportes, van a actuar como pilares para poder soportar el peso de las losas de piedra, ahí donde está la unión de algunas de ellas. Bueno, luego de toda la construcción, al igual que en otros túmulos, pues se cubre a base de cantos y piedra aprisionada. Bueno, ahí veis una imagen del interior, del corredor del túmulo, con esos megalitos que sirven de soporte y que vienen a coincidir, digamos, con las uniones entre losas. Esos serían unos puntos débiles dentro de la construcción, porque al propio peso de las mismas hay que sumar el de la tierra que se encuentra por encima de ellas. Y luego esa vista desde ese espacio destinado como cripta. El dolmen de Viera es semejante al de Menga, pero tiene una peculiaridad bastante llamativa. Nosotros podemos pensar que en aquella época lo que primaba era una mentalidad práctica. Había que incurrir a un enorme esfuerzo para construir este tipo de construcciones. Así que lo normal, desde nuestro punto de vista, sería que la cripta tuviera un espacio relativamente grande en relación al corredor, que sería corto. Bueno, pues vemos que el montículo es más grande que en el caso del de Menga. Algunas de las losas de piedra se han perdido, luego también la estructura ha habido que reforzarla. Pero curiosamente, el corredor es muy largo y la cámara es muy reducida. Así que claro, ya podemos pensar que claro, esto muy práctico no es. Si tenían que hacer, digamos, un esfuerzo tan grande para realizar una obra en la cual el pasillo es muy largo y da pie a que se pudiera enterrar a muy pocas personas, pues esto no deja de ser algo bastante llamativo. Claro, nosotros a lo mejor podemos pensar que, claro, el corredor de Menga, construido con anterioridad, pues podía, digamos, albergar restos de personas más bien comunes, y el de Viera, pues destinarse pues, a algunos personajes pues, más importantes dentro de la comunidad que habitaba
pues hace unos 5.000 años por dichas tierras maravillas. Pero bueno, no deja de ser, digamos, que una hipótesis. Aún así, pues se construye de una manera semejante y además pues se orienta de la misma manera que el anterior. Es decir, pues en dirección hacia el Torcal de Antioquia. Bueno, ahí tenéis pues una imagen ya en detalle de la construcción con esos enormes megalitos y una imagen del interior del mismo. Ahí se encontraría la parte correspondiente pues precisamente a la cámara funeraria. Ahí veis de todos modos pues esas aperturas que habría por tanto hacia el interior. Bueno, en la presentación de todos modos que os he vuelto a mandar, pues eso está mal porque en vez de titularlo como el Toros del Romeral, pues aparece titulado como el Toros de Viera. O sea, eso es un error mío, lo he corregido en la clase anterior. Bueno, a este sepulcro de corredor se le denomina tolos, que es el tipo de construcción que denominaban los griegos cuando éstas tenían una planta circular. Claro, un templo griego que fuera un toros, pues en realidad era una construcción que empleaba columnas donde había un perímetro que formaba una circunferencia, pero este no vendría a ser el caso. ¿Por qué se le llama así y no se le llama dolmen? Bueno, pues porque ella es una construcción posterior del calcolítico y la forma de construir va a cambiar. Por aquel entonces pues pensaban que no, porque tenía que ser necesario emplear esas enormes moles de piedra que pesaban toneladas cuando podían utilizar piedras de un tamaño más reducido. Y no solo para levantar paredes, sino también para realizar la cubierta. Bueno, así que claro, nos vamos a encontrar, digamos, con un sistema más bien mixto, donde se van a alternar, por tanto, pues los megalitos con la mampostería. Bueno, tenemos, por tanto, de todas maneras, un largo corredor que da acceso no ya a una, sino a dos cámaras funerarias. Y las dos cámaras funerarias se van a cubrir de una manera muy curiosa, y es que se van a cubrir con una combinación de una losa de piedra con piedra de mampostería que va a formar una falsa cúpula. Bueno, el acceso al mismo pues es muy semejante a los dos túmulos anteriores. Quizá por la diferencia que os puede llamar la atención es cómo se van a utilizar pues esas piedras de parejo irregular, es decir, un muro de mampostería a ambos lados, mientras que sí que se emplea una losa para que sirva a modo de dintel en la construcción. Se accede, por tanto, a un largo corredor donde se van a emplear losas de piedra, pero también el muro de mampostería. Y ya en la cripta, con lo que nos vamos a encontrar es con esto, con una bóveda falsa, realizada con piedras evidentemente de un tamaño muchísimo menor que los megalitos, y una losa de piedra en la parte superior. Bueno, el edificio pues tiene de todos modos dos
circunscriptas. Yo no sé si esta corresponde pues, a la cámara mayor o a la que es más pequeña. Creo que a la primera de ellas, pero tampoco me hagáis mucho caso. Así que, claro, pues ya podéis comprobar, digamos, pues esas diferencias constructivas que existían entre ese neolítico tardío de la península ibérica y los inicios de la edad de los metales. Creo que de todos modos será conveniente porque al fin y al cabo pues, las tres construcciones se encuentran en el mismo sitio y era más apropiado que incluir esta construcción en un tema posterior. Bueno, ya más en concreto, pues en la clase del próximo día veremos un documental sobre estas tres construcciones y también pues, la relación que tienen pues, propiamente con el propio entorno de la zona. Bueno, pues el tema siguiente es el correspondiente a la edad de los metales y las primeras civilizaciones. No sé si realizaré un cuarto tema correspondiente pues, a esas primeras civilizaciones de la península ibérica, es decir, las que aparecieron hasta alrededor del año 1000 a.C., o al menos pues, en esa primera mitad del primer milenio antes de Cristo, es decir, pues ya pues, refiriéndome, pues, por ejemplo, a la cultura del Argar, a la cerámica de hueso compariforme, a la cultura casqueña, a los tartesos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí veis de todos modos pues, un poblado ya correspondiente al neolítico, donde veis pues, precisamente pues, cómo se realizaban estos objetos mediante las técnicas de la metalurgia. Aunque de todos modos, pues ahí podéis ver en la imagen un error como piano de grande. A ver, ¿para qué utilizaríais como yunque? Empleando pues ese metal que todavía está caliente. Un tronco no. Un tronco de madera, desde luego que no. Aparte de que es más blando que la piedra o que el metal, pues la madera tiene la mala costumbre de quemarse. A altas temperaturas, pues se incendia. Bueno, ahí lo veis de todos modos nuevamente y ahí había una diferencia, digamos, con el anterior, porque los hornos de hierro ya tienen que tener una forma diferente para poder alcanzar mayores temperaturas. El carbón se introducía por la parte inferior y las rocas con alto contenido en dicho metal tenían que estar en la parte superior para poder obtener el metal fundido, luego el cual pues había que emplear moldes con una forma determinada para luego poder trabajarlo en la forja. Bueno, pues sobre la edad de los metales, pues, ¿cómo digamos se da el cambio? ¿Cómo es posible que se dieran las circunstancias correspondientes para que se dejaran de realizar útiles fundamentalmente en piedra para aquellas tareas que requerían pues, unas herramientas más duras y resistentes y duraderas y que se empezaran a emplear
los metales, porque primeramente, ¿qué era lo que pasaba con esas rocas con un alto contenido en ciertos metales? Pues que se empleaban, digamos, directamente. Pero claro, con el paso del tiempo se descubre que a altas temperaturas el metal se deforma e incluso pasa de estar en estado sólido a estado líquido. Así que, claro, pues a base, digamos, de ingenio y tras mucho tiempo, pues se descubre cómo fundir el metal y obtener objetos donde ese mineral va a tener una pureza mayor. Claro, primero se va pasando primero se van empleando metales maleables, que claro, pues como herramienta digamos que no podían ser demasiado útiles. Claro, el metal más habitual, aunque claro, el oro pues al fin y al cabo no deja de ser algo pues digamos semejante, igual de blando, pero claro, muchísimo más escaso, era el cobre. Posteriormente se descubren las aleaciones. Al emplear hornos pues se descubre que mezclar cobre con estaño permite fabricar objetos en bronce, más duros y resistentes, y que podían utilizarse pues como herramientas para cultivar la tierra, herramientas para practicar tareas artesanales, herramientas para practicar la caza y herramientas también para matar gente o para que no te matasen a ti. Y claro, el siguiente paso, ¿cuál será? Pues poder utilizar el hierro, empleando para ello también el carbono, pero siendo necesario poder alcanzar temperaturas mucho mayores para poder utilizar dicho metal y poder realizar objetos más duros y resistentes que en el caso de aquello que se realizaba en bronce. Eso además pues, va a provocar cambios profundos ya a finales del segundo milenio antes de Cristo, porque claro, aquellos que tenían útiles en hierro frente a aquellos que tenían útiles en bronce, pues se van a acabar imponiendo, aunque su cultura pues fuese menos avanzada y sofisticada en otros aspectos. En esa época, pues cuando por ejemplo los dorios invaden Grecia y hacen desaparecer la cultura micénica, es cuando a Egipto llegan los llamados pueblos del mar, es cuando los hititas digamos, desaparecen de la historia, y luego ya un tiempo más adelante también explica por qué los celtas pasan de ser un pueblo que habitaba un espacio un tanto reducido a expandirse no solo por buena parte de Europa, sino también a alcanzar la península de Anatolia y amenazar a dos sociedades, digamos, tan avanzadas como eran la romana y la griega de la antigüedad. Bueno, y con esto pues lo vamos a dejar por hoy. Seguimos ya en la clase del próximo martes, ¿de acuerdo? Bueno.